Muy buenas noches a todos amigos y amigas de Buscando a Jesucristo. Estamos comenzando hoy un nuevo espacio por medio de Buscando a Jesucristo porque lamentablemente no pudimos comenzarlo desde la primera carta. Estamos en este club de lectura cristiano y estamos leyendo las cartas del diablo a su sobrino, un libro extraordinario del mismo autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, y hoy estamos leyendo Las cartas del diablo a su sobrino. Es un libro donde el autor se pone en la postura de un demonio experimentado que va y empieza a darle consejos a su sobrino, que es un demonio joven, cómo hacer para que él no se acerque a la iglesia, cómo hacer para que él no se acerque a Dios. Y una vez, porque ya estamos en hoy vamos a leer la carta 6, una vez adentrado en este camino, una vez que ya el paciente, como lo llaman los demonios, ya está en el camino del Señor, en la iglesia, está orando, está leyendo la palabra, ¿cómo sacarlo? Esta es la parte dura. Esta es la parte donde nos ha confrontado mucho. Buenas noches, Martica. Gracias por estar aquí. Creo que por el cambio de horario, pues o la gente se confundió, o la gente tiró la toalla. Pero gracias por estar aquí, Martica. Gracias a todos los que nos están acompañando a través de YouTube, a través de Facebook. Esperamos que esta sea una lectura de edificación para todos, porque estamos conociendo las estrategias que usa Satanás para sacarnos del camino, para apartarnos de la vida de fe. Y como hoy estamos estrenando horario y estamos estrenando canal, entonces voy a hacer un recorderis rápido de lo que hemos leído en las 5 primeras cartas. Scrutopo es un demonio viejo, es un demonio que sabe, muy experimentado y sabe cómo hacer que la gente no se acerque a Dios. Y si se acercan a Dios, pues vamos a sacarlas de allí. La primera carta comienza dándole consejos a su sobrino Orugario, que es un demonio joven que está fregándole la vida a una persona. ¿Cómo hacer para que él no se acerque? Y una de las cosas, uno de los errores habituales de los demonios jóvenes es pensar que el conocimiento, sobre todo el conocimiento de la ciencia, va a mantener a la gente alejada de Dios. Sin embargo, descubrimos que el conocimiento, por el contrario, nos puede o nos debería acercar a Dios, el conocimiento de verdad, las ciencias de verdad. Porque, como decía una persona muy sabia, cuyo nombre no recuerdo, decía, donde hay verdad, ahí está Dios. Y en todo este proceso resulta que el paciente de Orugario llega a la iglesia. Y en la carta número 2, Scrutopo le pega una vaciada a Orugario por haber permitido que su paciente llegue a la iglesia. Pero como ya es una persona adulta, una persona madura, entonces le dice, no te preocupes, todavía no lo hemos perdido, porque todas sus costumbres, tanto mentales como corporales, están de nuestro lado. Y así empieza a darle consejos para que el paciente ponga su mirada no en sí mismo, no en la palabra de Dios, sino en las cosas que él está experimentando corporalmente, en lo que él puede ver, en lo que él puede sentir. Mira a las demás personas con sospecha, le molesta todo y así trata Scrutopo de decirle a Urugario que vaya apartándolo, que él sienta que su religión, eso que él está experimentando ahora, eso es ridículo, eso no es verdad, esto no puede ser verdad. Sin embargo, le dice Scrutopo, evita que él reflexione cómo pensaba yo que iban a ser los cristianos. Evita que reflexione si Dios me puede perdonar a mí, si yo puedo considerarme cristiano siendo como soy, ¿por qué Dios no va a perdonar y no va a aceptar a estas personas? No, entonces lo que el enemigo quiere es que nosotros juzguemos a los demás. Hola Isa, bienvenida. Pero no nos miremos a nosotros mismos. Y en esa medida nos va a tener, por lo menos de corazón, bien apartados de Dios, aunque estemos yendo a la iglesia. En la tercera carta entra un tema genial y ese tema es nada más y nada menos que las relaciones familiares, las relaciones personales, donde Scrutopo le recomienda a Urugario
haga que él se centre en, en mirar esos gestos desagradables que tiene la mamá, esas cosas. O sea, mira, que apártalo de todo lo que implique verse a sí mismo y determinar cuáles son sus expresiones, sus gestos, sus tonos de voz que pueden estar generando conflicto dentro del hogar. Lo que quiere Satanás es generar conflictos dentro del hogar, dentro de las relaciones cotidianas y que nunca, jamás nosotros aceptemos nuestra responsabilidad. Y esto fue genial porque nos confrontó a todos. En la carta número 4 habla de la oración, evitar que la oración sea eficaz, que sea pura palabrería, que sea pura palabrería la oración y que ore por cosas que en realidad no existen. En la carta número 5 nos presentó un nuevo panorama y ese nuevo panorama que nos presentaba en la carta número 5 y este libro, hola Nata, bienvenida, hola Paula, bienvenida. La carta número 5 presentaba un evento que ocurrió en 1900, donde cuando se está escribiendo el libro, 1941 fue cuando se escribió, y en 1941 el, en nuestro libro, en Cartas del Diablo a su sobrino, estalla la guerra, la Segunda Guerra Mundial para ellos, los ingleses. Entonces, la incertidumbre, lo que va a pasar de aquí en adelante. Y esto nos da pie para entrar a la carta número 6, que vamos a leer la primera parte de la carta número 6, donde Orugario, donde Scrutopo le escribe a Orugario. Mi querido Orugario, me encanta saber que la edad y profesión de tu cliente hacen posible, pero en modo alguno seguro, que sea llamado al servicio militar. Nos conviene que esté en la máxima incertidumbre para que su mente se llene de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. No hay nada como el suspense y la ansiedad para parapetar el alma de un humano contra el enemigo. Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. ¿Algún comentario en este primer párrafo? ¿Algo que les parezca? Hola Angélica, ¿cómo vas? Algo que les parezca se parece a mi vida. Algo que les haya llamado la atención aquí. Como todos están tímidos porque sabemos que estamos estrenando horario, estamos estrenando canal, estamos estrenando todo. Están muy tímidos hoy, pero yo sí quiero decir algo que a mí me pareció, ouch, me dolió. Esto de ser llamado al servicio militar, eso era para el paciente en 1941, estamos en la guerra mundial, pero en mi vida cotidiana, cuando pasa algo que puede cambiar todo lo que yo conozco, algún cambio fuerte, eso que él dice, manténlo, o sea, nos conviene que esté en la máxima incertidumbre. Y yo siento que eso es lo que quiere Satanás, mantenerme a mí en incertidumbre. Entonces, nosotros comentábamos al principio de este libro que usualmente los cristianos pensamos que todo está bien, nuestra vida está bien, nuestra relación con Dios está bien, hasta que de repente pasa algo que nos explota, una enfermedad, una situación familiar muy dura, hasta que vemos sombras en las paredes, hasta que se empiezan a mover las cosas de la casa, hasta que no vemos una cosa loquísima, no hacemos nada, no creemos que hay algo extraordinario. Pero aquí nos está hablando de la cotidianidad. Y resulta que en la cotidianidad las cosas pasan, la vida cambia, hay incertidumbre. Y parece que esa incertidumbre a quien beneficia es precisamente a Satanás. Y el problema no es la incertidumbre, sino que mi mente se llena de visiones contradictorias del futuro, cada una de las cuales suscita esperanza o temor. ¿Han estado en ese estado ustedes? Acuérdense que esto no es una clase, esto es aquí un parche donde estamos hablando entre todos. Chévere si empiezan a comentar algo.
No les, ok, les voy a poner nuestro ejemplo que vivimos hace nada. ¿A ustedes no se les empezó a llenar la cabeza de pensamientos contradictorios cuando cerraron todo? No, ya cuarentena, todo el mundo encerrado en su casa. ¿Cómo estaba el corazón de cada uno de nosotros? ¿No estaba lleno de incertidumbre? ¿No había un De montón de miedo, visiones de mucho miedos? miedo. ¿Y a quién le convienen esos miedos? A Satanás. Lo chistoso aquí es que dice que nuestra mente se llena de visiones contradictorias del futuro. Hola, Sarita. Hola, Alejandra. Entonces, el tema de las visiones contradictorias. ¿Ustedes les pasa eso o no les pasa eso? Buenas. Sí, todo el tiempo. Ok, ¿y qué pasa con las visiones contradictorias, Angeliquilla? ¿Qué te generan? Generan angustia, generan miedo. Por ejemplo, con lo de la pandemia, pensábamos que en cualquier momento, si nos contagiamos, pues nos íbamos a morir. Exacto. Y vimos que algunos se contagiaron y no se murieron, algunos se contagiaron y no les pasó nada. Y entonces empiezan todas esas imágenes contradictorias. Bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me muero? ¿Será que si me da me muero? ¿Me entuban? Y resulta que no pasó nada de esto. Y lo tenaz es cuando él dice, no hay nada como el suspenso y la ansiedad para parapetar, o sea, para proteger el alma de un humano contra el enemigo. Ojo, para este libro, el enemigo es Dios, porque aquí está hablando un demonio. Y para este demonio, su misión es proteger nuestra alma de Dios. ¿Y qué está usando para eso? La ansiedad y el suspenso, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Entonces, bueno, si nadie tiene más nada que comentar, seguimos por aquí Nata, Paula, ¿quién más anda por aquí? Aleja, si quieren comentar algo, pues hablen. Sigue diciendo Scrutopo, tu paciente habrá aceptado, por supuesto, la idea de que debe someterse con paciencia a la voluntad del enemigo. Lo que el enemigo quiere decir con esto es, ante todo, que debería aceptar con paciencia la tribulación que le ha caído en suerte. Dos puntos, el suspenso y la ansiedad actuales. Es sobre esto por lo que debe decir hágase tu voluntad. Y para la tarea cotidiana de soportar esto, se le da el pan cotidiano. Ustedes interrúmpanme cuando tengan algo que decir, porque no las estoy viendo, ¿vale? Abran el micrófono y hablen. Es asunto tuyo procurar que el paciente nunca piense en el temor presente como en su cruz, sino solo en las cosas de las que tiene miedo. Déjale considerarlas sus cruces, déjale olvidar que puesto que son incompatibles, no pueden sucederle todas ellas. Y déjale tratar de practicar fortaleza y paciencia ante ellas por anticipado. ¿Nadie tiene nada que comentar aquí? No lo puedo creer. ¿Quién ha sentido que su cruz es lo que le puede venir y no lo que está, y no el miedo que está viviendo? Yo soy la única boba aquí. Uy, menos mal que ustedes sí están fuertes espiritualmente. Amén, Señor. Yo sí pienso que, o sea, muchos de ustedes saben, me acompañaron en el proceso cuando yo no sabía dónde iba a vivir. Y me llené de angustia y de ansiedad. Y ese no saber qué paso iba a dar ahora y tratar de hacer de todo para poder solucionar.
pensando que mi cruz, o sea, lo malo que me podía pasar, la cruz que yo estaba viviendo era el poder, voy a tener que, no sé, ir a vivir debajo de un puente, meter mis cosas en un depósito. Y todas las imágenes que se me venían en la mente, todas las cosas que podían salir perdón, yo pensaba que esa era mi cruz, todo lo que podía salir mal. Nunca, jamás llegué a pensar que eso que yo estaba sintiendo en ese momento, esa, ese miedo, esa tristeza, esa frustración, esa era mi cruz. Yo, yo leo esto, yo no sé a ustedes qué les produce, pero esta es mi cruz, no lo que no lo que me pueda pasar, sino lo que yo estoy sintiendo aquí y ahora. Pero me alegra darme cuenta que ninguno de ustedes ha caído en eso. Dale, Angélica. No, sí, claro. Eh, cuando a mí me dijeron que no podía tener hijos, para mí fue terrible. Y para mí en ese momento era mi cruz. En ese momento, porque gracias a Dios, Dios me sanó, hizo muchísimas cosas para que las cosas fueran diferentes y eso no fuera importante para mí en este momento. Y no lo es, ya no lo es. Vivo súper feliz, vivo contenta porque no tengo hijos y le doy a veces gracias a Dios por eso, porque en este momento se están viviendo momentos muy difíciles. Pero no solo eso, sino que no solamente le pasa a uno una vez, le pasa a uno todo el tiempo, que mi esposo se quedó sin trabajo y es tan difícil y uno dice, no, se acabó el mundo, ¿ahora qué vamos a hacer? Se angustia uno, llora, dice, pasan muchísimas cosas, pero a pesar de que tenemos en ese momento esa angustia, ese temor, ese miedo de que las cosas no van a salir bien, sabemos que buscamos de Dios, buscamos su protección, oramos y Dios nos ayuda y está con nosotros. Ese es el momento donde Dios es el enemigo del diablo. Qué Cuando bueno. nosotros creemos y confiamos y que sabemos que todo está bien y que Dios está con nosotros. Gracias, Angélica. Aquí Paula nos está diciendo, tengo mala señal, escucho entrecortado. Ah, qué pesar, Paulita. ¿Qué dice Sara? Esas cosas se acaban, ¿no? O sea, digamos, que cada uno en su momento tenía como Se cierta te cruz. escucha bien. No se te Sa- escucha bien. Listo. ¿Ya se me escucha mejor? Dale. Entonces, que cada uno en su momento ha tenido como ese momento de crisis, ¿no? De lucha, de angustia, de miedo. Lo curioso es que cada vez es uno distinto, ¿no? Aunque a veces, si bien se repite, porque es algo que uno sigue cargando, porque no lo quería dejar, como que es distinta cada vez, ¿no? Y ahí se ve también cómo Dios va obrando, como entonces, claro, el enemigo, en este caso para el demonio, pues los derrumba de otra forma, les gana la batalla, pero entonces ellos vuelven a engañarse otras formas, como dicen, listo, misma estrategia, distinta área, distinta cosa, y lo vuelven a intentar. Y como que también está en uno en decir como, bueno, se lo entrego a Dios para que Él pelee esta batalla por mí o la dejo ahí. Gracias, Sara, pero a mí me parece genial porque, por ejemplo, ese ejemplo que ponía Angélica, el problema del desempleo, que yo creo que hay un montón, no, de gente que se angustia porque el sueldo no le alcanza, porque siente que el sueldo no le alcanza, porque dice, ahora voy a ganar tanto, no voy a ganar lo que necesito, no me dieron el aumento, están en suspenso, no tengo trabajo, uno siente que la cruz es, no voy a tener plata para comer, para pagar los servicios, no, la cruz es
lo que estás sintiendo por todas las imágenes que tienes en la cabeza. Solo que me parece genial entender esto. O sea, ¿qué pasaría si lo corto? Y en ese momento, como está diciendo Sara, cuando me vienen todas esas imágenes, te vas a quedar en la calle. Vas a perder hasta la dignidad. No te vas a quedar en la inmunda. Pues no me importa. De verdad que uno se ponga firme, firme, de verdad, firme en la palabra. Y no decir, pues me vale. A mí Satanás no me va a sacar del camino. Y sigue diciéndonos Escrutopo, porque la verdadera resignación al mismo tiempo ante una docena de diferentes e hipotéticos destinos es casi imposible. Y el enemigo no ayuda demasiado a aquellos que tratan de alcanzarla. Ay, La resignación ante el sufrimiento presente y real, incluso cuando este sufrimiento consiste en tener miedo, es mucho más fácil y suele recibir la ayuda de esta acción directa. O sea, que yo lo que entiendo aquí es que cuando nosotros realmente reconocemos, tengo miedo, Señor, tengo miedo. O sea, no es que estoy pensando, me voy a quedar sin trabajo. Por ejemplo, cuando empiezan a echar gente en las empresas, me voy a quedar sin trabajo, no voy a tener con qué pagar, y yo me metí en y yo me puse a comprar carro ahorita, ahora con qué voy a pagar, y yo me puse y ahora estoy embarazada, y me voy a quedar sin trabajo, porque las primeras que echan son, y entonces todas esas cosas, esa no es la cruz es el miedo que yo tengo. Y por lo que veo, por lo que Scrutopo le está diciendo a Orugario, ahí sí se recibe ayuda. Cuando uno reconoce el verdadero sentimiento, el miedo, no cuando uno está como, ok, no sé qué me va a pasar, pero igual, estoy pensando de todo. ¿Qué dice Sara? Hola Clarita, bienvenida. En cuanto a lo que estás diciendo, es precisamente porque uno recibe ayuda cuando la pide, ¿no? Muchas veces uno no pide ayuda o no le dice a Dios, sino no solamente siente las cosas o cree que el mundo se le está cayendo a uno encima. Para el momento en que uno acepta que uno necesita de Dios, es cuando realmente uno comienza a ver con más claridad, porque no es como que Dios no obra, sino que uno comienza a ver con más claridad cómo Dios está obrando. Porque entonces uno ya tiene su mirada puesta en otra cosa. Entonces ya no estoy viendo como únicamente el problema, porque no es como que el problema se aleje, sino que ya no solo miro el problema y lo que está pasando, sino también lo que Dios está haciendo. Vale, gracias Sarita. Y entonces, Loida Josefina Mesa Córdoba. Eso cuando lo que en relación con lo que Sarita decía es cuando el panorama, pues el panorama es o como optimista, pero a veces, o sea, yo creo que aquí lo que dice el tío es que es como, ni siquiera dejes que se enfoque en eso, o sea, ni que piense en ayuda, o sea, es como deja que se hunda y que viaje y que piense en las 100,000 posibilidades que muchas veces ni siquiera es como que sean positivas, negativas, o sea, es pensar solo en el panorama infinito, que eso hace que nos perdamos, que nos desenfoquemos, o sea, que el paciente no tenga como un enfoque en algo específico, en una respuesta, en una puerta, en una salida, en una solución, porque el hecho de que nosotros podamos pensar en que sabemos que Dios es nuestra ayuda, eso es una derrota para el tío, para el orugario y para cualquiera, o sea, pero en realidad aquí hay una misión de hacer como que perdamos ese enfoque o esa posibilidad de pedir la ayuda, porque sí, o sea, el que pide la ayuda, a donde sea que pidas la ayuda es porque además estás consciente que probablemente no puedes y no lo vas a resolver y sabes que necesitas la ayuda, pero cuando no buscas la ayuda, cuando no pides ayuda, cuando no alzas la voz, cuando sientes que no tienes escapatoria, que no hay una salida, que no hay una puerta, que no tienes un recurso de ningún tipo, o sea, deja más allá de lo económico, o sea, sino que tú tienes a alguien en quien apoyarte, a quien pedirle que te ayude a orar,
ni siquiera en eso piensas. Entonces estás hundido, estás perdido, y esa es una victoria para Orugario, y esa es una victoria para el tío, o sea, finalmente. Gracias, Loida. Buen punto que dice Sebas y Aleja. Buenas, ¿cómo están? Pues es Bueno, que yo me siento un poquito perdido porque, o sea, no entiendo el punto, o sea, digamos el ejemplo del desempleo. No, me voy a quedar sin trabajo. Entonces, el error o sea, el diablo, los diablos, según la historia, se aprovechan de todos los pensamientos, pero, o sea, no entiendo cuál es la diferencia de decir, no, mejor voy a aceptar que tengo miedo y voy a orar. O sea, igual cuando uno le dicen, vamos a hacer recorte de personal, pues creo que uno hace las dos, ¿no? Como que le dan susto y empiezan un montón de pensamientos y también ora y a veces ayuda ni llega o no llega como no la quisiera, entonces no, ahí me perdí, no sé. yo pienso, Sebas, que el rollo está cuando uno se llena de imágenes. Por ejemplo, ese ejemplo de recorte de personal. Entonces, tú ves todos los posibles escenarios. Porque uno tiende, no, porque o sea, somos gente inteligente, gente racional, hay que pensar todos los posibles escenarios, todo lo que puede salir mal, porque si no te echan va a haber recorte de personal y tú vas a tener que trabajar más y tú vas a tener que hacer el trabajo de cuatro, entonces ahora voy a tener que hacer el trabajo de cuatro y a qué horas voy a hacer esto y a qué horas voy a estar con mi familia, a qué horas voy a estar, te angustias. O sea, lo que ellos se aprovechan, lo que para ellos, según este capítulo, es algo perfecto, es la angustia que a ti te va a generar toda la incertidumbre. Es ese miedo, ese no saber, no sé si me van a echar, no sé si me va a tener que tocar hacer el trabajo de cuatro, no sé si me van a contratar en otra parte, porque entonces ya a mi edad no contratan, porque no es que el problema es que ya yo estoy viejo, ¿no? Y yo lo que ya sé que voy a hacer, y uno empieza a buscar soluciones, y en medio de toda esa angustia, uno ni siquiera reconoce en eso su cruz, porque lo que está diciendo Escrutopo aquí, que no, aquí lo que está diciendo Escrutopo es que el problema nuestro es que creemos que la cruz va a hacer que tú te quedes sin trabajo. Esa va a ser mi cruz, me quedé sin trabajo. O que la cruz va a ser, no voy a tener con qué pagar el colegio, el gasto, acabo de comprar el carro, ¿quién me manda a meterme en esto? La cruz va a ser que no va a haber comida en tu casa. La cruz, esa no es tu cruz. Tu cruz es el miedo que estás sintiendo. Esa es la parte que no quiere el enemigo que nosotros reconozcamos, porque en la medida que nos tenga distraídos pensando en todos los posibles escenarios, pues él gana. Él gana porque nunca vamos a terminar de admitir que mi cruz en este momento, y ahí está el hágase tu voluntad. Eso es lo que está diciendo Scrutopo, que nuestra idea de hágase tu voluntad es, bueno, si me van a echar, que me echen. Bueno, si me va a tocar trabajar 14 horas, trabajaré 14 horas porque esa es la voluntad de Dios. No, la voluntad, probablemente el hágase tu voluntad es, pasa por esto, pasa por este momentico de angustia, conócete a ti mismo, reconoce tu miedo. Y esa es la parte donde ahí, según nos está relatando César Lewis, ahí vas a recibir ayuda, ahí sí. Pero bueno, no, señor, si me echan, yo sé en quién he creído. Aquí vamos a hacer concurso de clichés cristianos. Si me echan, pues aunque él me matara, en él esperaré. Si no tengo con qué comer, pues yo no me voy a apartar. ¿Qué dice Loida María del Carmen? Eso significa LMC. Dale, Loida. O sea, es como lo que dices, es más de siento que hágase tu voluntad, pero en realidad estoy ansioso porque no sé cuál es la voluntad. Porque, o sea, no quisiera trabajar 14 horas tampoco, ni quisiera que me faltara la comida y que tener que comer menos comidas al día y tener que dejar de salir y y todo eso que lejos de pensar que es la voluntad de Dios, que
sabemos que tampoco la es, porque Dios no tiene pensamientos de mal para nosotros, tiene pensamientos de bien. Ese hágase la voluntad es en realidad nuestra ansiosidad pensando, sobrepensando y angustiándonos porque ya sabemos cuánto nos queda para el resto de la semana, para el resto del mes, y si no encontramos trabajo rápido, la vamos a pasar mal y no queremos. Entonces yo creo que ese es su gane-gane del tío, de hacernos estar piense y piense en que vamos a estar mal. Al final no estamos confiando, sino que estamos sabiendo que nos la vamos a llevar mal. Ok, gracias, Loida, te quedaste medio congelada al final, pero ¿qué dice Clarita? Ahí. Hola, hola. Bueno, pues yo creo que la trampa es precisamente eso que comentan todos, el sobrepensar. No es tanto pensar, sino sobrepensar. Y entonces, en ese ejercicio estamos como que ocupando la mente, estamos ocupando nuestro tiempo y tiempo que podríamos dedicar a otras cosas más productivas. No necesariamente bíblicas, pero no necesariamente, o sea, también otras cosas. Entonces, hay frases cliché de que somos lo que pensamos, somos lo que sentimos, entonces siento que nos ocupa el pensamiento y nos aparta de lo que verdaderamente importa. Entonces, dicen también que muchas de las cosas que pensamos o que nos asustan ni siquiera van a pasar, pero nosotros sí estamos dándole vuelta y ese temor muchas veces o sea, la línea entre la falta de fe y el temor, a veces no nos damos cuenta cuando ya brincamos esa línea, donde ya no estamos confiando tampoco en Dios. Entonces, pues el por eso muy inteligentemente que dice esto, ocúpate de que esté piense y piense nuestro paciente, que no vaya a ser que en ese temor acuda a nuestro enemigo también, porque ahí es donde está, donde nosotros deberíamos ponernos vivos, porque como lo dijo David, en el día que temo, yo en ti confío, pero a mí no me sale eso, o sea, en el día que temo, estoy piense y piense y piense y temo más. Creo que más que todo, esa es la trampa en esta carta. No sé qué opinas de eso. Sí, precisamente ese punto que Clarita está hablando, eso le pasa por entrar tarde. Nota negativa. Lo que pasa es que precisamente eso lo dice en el primer párrafo. El enemigo, o sea, Dios quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerles pensando qué les pasará. ¡Oh! Y tal cual, yo leo esto, viene un mal genio conmigo. Siga bobeando. Entonces, qué bueno saberlo, ¿no? Aquí actúa una importante ley espiritual. Te he explicado que puedes debilitar sus oraciones desviando su atención del enemigo mismo a sus propios estados de ánimo con respecto al enemigo. Por otra parte, resulta más fácil dominar el miedo cuando la mente del paciente es desviada de la cosa temida al temor mismo, considerado como un estado actual e indeseable de su propia mente. Y cuando considera el miedo como la cruz que le ha sido asignada, pensará en él, inevitablemente, como en un estado de ánimo. Se puede en consecuencia formular la siguiente regla general. En todas las actividades del pensamiento que favorezcan nuestra causa, estimula al paciente a ser consciente de sí mismo y a concentrarse en el objeto. Pero en todas las actividades favorables al enemigo, haz que su mente se vuelva hacia sí mismo. Deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención hasta el punto en que no reflexione. Estoy entrando ahora en el estado llamado ira o en el estado llamado lujuria. Por el contrario, deja que la reflexión, mis sentimientos se están haciendo más devotos o más caritativos. Fije su atención hasta adentro, hasta tal punto que ya no mire más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos. ¿Comentarios en este punto? ¿Les ha pasado eso? A mí sí.
De hecho, precisamente hace poco me pasó, hice algo bueno y pensé, me estoy convirtiendo en una persona más caritativa. ¡Auch! ¡Qué cosa tan fea! Urugario, che para allá. ¿Qué dice Loida? Yo no te iba a preguntar que yo no había como entendido con mucha claridad este párrafo, que a mí me había costado cuando hice la lectura previa, como, como entender hacia dónde estaba encaminado o en qué o sea, cómo estaba o a qué se refería este párrafito. Yo no lo comprendí tan o con claridad. Ok, no sé si alguien quiere hacer comentarios para ayudar a Loidis. ¿Qué entendieron ustedes? O vamos por parte, no sé si leí mucho, qué parte no entendiste, Loida. Te digo, o específicamente, o sea, como que sí empecé viendo, te he explicado que puedes evitar sus oraciones desviando su atención de lo que es como que las cosas al miedo en sí, y cuando considere el miedo como la cruz que le ha sido asignada, pensar en él inevitablemente Se te corta, se te cortó, como Loida. un estado de ánimo. No sé si se refiere como tal. Es que tengo muy mala señal. Ok, si quieres Como, desconecta la cámara un momentito mientras hablas. a ver si ahí se. Mejor. Ok. Es que tengo muy mala señal aquí, por eso es que no me pude conectar hace ratito. Dale. Fórmula dice que se convierta como el temor en el estado de ánimo. O sea, no sé, por ejemplo, si se refiere como a las personas cuando tienen ansiedad o aquellas personas que piensan en esas situaciones en donde sienten peligro constante o falta de aire, y eso es como el miedo en sí. O sea, he visto personas con crisis de ansiedad, incluso las he tenido, he llegado a tenerlas, alguna crisis en algún momento de que siento que el aire no me pasa, sin haber identificado esa circunstancia como una crisis hasta que la platico ya con alguien más. Entonces, realmente no, ahí no sabía si a eso se refería o podía ser un ejemplo que me ayudara a despejarlo. Pues me parece que eso que tú estás diciendo puede ser una alternativa. No sé si alguien quiere comentar. Tú estás levantando la mano, Alejo. Sebastián, ¿no? Aleja, tampoco. ¿Alguien? ¿Alguien aquí? ¿Nadie? Yo no sé, yo creo que hay un punto que a nosotros nos puede ayudar a entender un poco esto, porque aunque nosotros no hemos vivido guerras, nosotros vivimos una pandemia. Yo creo que lo que le está pasando en este momento al paciente, esa incertidumbre de que puede ser llamado a ser reclutado porque su edad y su profesión lo permiten, pues puede ser la misma situación que nosotros vivimos en el momento en que nos encerraron. ¿Qué iba a pasar de ahí en adelante? ¿Qué vamos a hacer de ahí en adelante? Pues no lo sabíamos. Todos nosotros, pienso yo, que somos creyentes, y dijimos, Señor, hágase tu voluntad. Si me tengo que morir, me moriré. Si me enfermo, pues la peste, no, si tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío, no temeré al peligro del castor, ni plaga tocará mi morada, porque decretamos, ¿no? Pero en medio de todo esto, hola Noelia, tan bonita, pero en medio de todo esto, resulta que nuestras oraciones pueden ser debilitadas, y aquí está la parte genial, desviando su atención del enemigo. Nosotros no estamos pensando en Dios. Yo creo que cuando tenemos mucho miedo, cuando tenemos mucha incertidumbre, yo no tuve tanta incertidumbre con la pandemia como cuando el dueño del apartamento donde vivía me dijo, ay, es que voy a vender el apartamento. O sea, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Entonces, yo desvié mi atención de Dios y me concentré demasiado en mis estados de ánimo respecto a Dios, porque yo pensaba, yo sé a quién le sirvo,
yo sé, o sea, porque el obrero es digno de su salario y empezaba, repite y repite versículos. Aquí le tengo otro versículo. Nadie pone la mano en el arado. No, no, mentira. ¿Cuál era el otro? El buey que trilla come. Y o sea, no, yo tenía que darme ánimo, pero yo no estaba pensando realmente en qué era lo que Dios podía hacer, sino en cómo me estaba sintiendo yo. Y llegué a sentir de verdad que Dios estaba como que, oiga, oiga. Entonces, sí, a mí me resultó, o sea, yo creo que a Satanás le resultó muy fácil dominar mi miedo porque mi mente estaba desviada de la cosa temida al temor mismo. O sea, yo tenía miedo no solamente ya de quedarme sin un lugar donde vivir, sino todo eso que yo estaba sintiendo cada día, esa tristeza, esa ansiedad, ese temor. A mí no me dieron ataques de ansiedad, pero me dieron, pasé por todo un abanico de emociones. Entonces yo creo que se está refiriendo a estas cosas. Yo no estaba pensando en realmente en el Señor, sino estaba pensando en cómo me siento yo. Entonces, y a mí me pasa mucho eso, que yo pongo la atención es en mí, no en lo que está haciendo el Señor, no en lo que va a hacer Él, no en lo que Él puede hacer, porque otra vez en el medio del temor no le creo. Entonces yo no estaba reflexionando, oh rayos, me está dando como que un ataque de ira, me está dando mal genio. ¿Por qué tengo mal genio todo el tiempo? Sino sencillamente yo explotaba y ya que dice Clarita, Es que no recuerdo cómo se menciona ahí cuando dice palabra espiritual, el se te párrafo. escucha cortado, Clarita. ¿Puedes apagar la cámara y luego la vuelves a prender, porfa? ¿Aló? Decía que no sé qué dice exactamente en ese párrafo, pero utiliza la palabra espiritual, algo así. Entonces, muchas veces pensamos que nuestra preocupación y todo eso es algo carnal y pues a veces sí, pero no debemos olvidar que el padre del tío y de Uruguario es espiritual también, o sea, entonces gran parte de nuestra lucha va a ser también en ese sentido. Y como mencionabas ahorita, la pandemia a muchas personas sí les afectó de tal manera que algunos tuvieron que ir con psiquiatras, con psicólogos, o sea, la ansiedad estuvo bruta, por nada más, algunos que ni siquiera se enfermaron, algunos que ni siquiera se contagiaron, ni ellos, ni nadie de su familia, pero simplemente el pánico o el miedo comunitario, todo esto, hizo estragos en la mente de muchos. ¿Qué pasa también cuando ya nuestros miedos se convierten en otras cosas, cuando va avanzando esta lucha espiritual, por llamarlo de alguna manera? Es que nos va poniendo más trampas. Y luego él mismo, Scrutopo, da los ejemplos. Dice, estoy entrando a la ira. Por ejemplo, a veces pensamos que la ira, pues no tiene nada de malo, porque airaos, pero no pequéis. O sea, no tiene nada de malo, pero ¿cuántas veces es un síntoma o una consecuencia de un ataque del enemigo? Cuando no es la cotidianidad sana, sino cuando es que yo confié, es que me estoy descuidando, mi temor ya me está llevando a además enojarme por la cruz que me está tocando cargar. O sea, creo que todo eso tiene que ver con un tema más espiritual, porque ahí lo menciona, y a veces decimos que no, es que es un enojo santo, es ira santa, o es temor santo, pero hasta dónde no nos estamos dando cuenta, y es parte de la misma trampa de Scrutopio Urugario. Gracias, Clarita. ¿Qué dice Loida? No sé, yo sigo como un poco y así confundida porque justo en lo que está comentando Clarita, yo lo comprendí como dice, deja que un insulto o el cuerpo de una mujer fijen hacia afuera su atención hasta el punto en que no piense estoy experimentando a la lujuria.
sino como, no sé, a mí me acaba de pasar ayer justamente en una conversación donde una persona en mi trabajo, que es subordinada mía, se excedió con su forma de hablar, de dirigirse hacia mi persona cuando yo soy su jefa. Ujú. Y ayer que platicábamos sobre la situación, yo le decía, tuve que respirar 20 veces para no reaccionar como a mí me habría gustado y contestarte como yo te pude haber contestado solo por el hecho de que soy tu jefa. Entonces, esta parte de la carta del tío me hace pensar justo en eso, de que si a lo mejor se refiere esto a que no estamos identificando nuestro verdadero momento de que necesitamos de tener como esa comunión con Dios, y estamos pensando en que tenemos la fortaleza, porque dice, haciéndolos pensar que reflexionen sobre mis sentimientos están siendo más devotos o más caritativos, o sea, es decir, pienso que soy buena persona, estoy pensando que estoy reaccionando así porque soy un mejor ser humano, soy un mejor individuo, y no realmente estoy reaccionando de esta manera porque le estoy dando lugar a Dios. O sea, dice, porque para que piense más, no piense más allá de sí mismo para ver a nuestro enemigo o a sus propios vecinos. Es decir, hasta donde nosotros tenemos un mayor concepto de nosotros mismos que nos hacen vernos como mejores seres humanos en vez de que en realidad estamos dejando que sea Dios el que obre en nuestra vida. Pero tampoco estamos identificando que estamos en un estado de pecado o de una situación mala. No sé qué, si estoy comprendiendo bien. No, yo tampoco sé, Loidis, pero me parece muy interesante algo que tú estás diciendo y es algo que a mí me pasa mucho y es que yo no sé, yo siempre he tenido un carácter fuerte y yo confundo mi carácter fuerte, mejor dicho, yo disfrazo mis miedos, mis inseguridades, mis vergüenzas con una fortaleza de carácter. A mí nadie se me impone. Ay, susto. Y me parece que eso, porque por ahí pueden ir los tiros. Pero como nos quedan nada más 13 minutos, nos toca seguir avanzando porque me parece demasiado importante lo que viene. Sigue diciendo Scrutopo en lo que respecta a su actitud más general ante la guerra. No debes contar demasiado con esos sentimientos de odio que los humanos son tan aficionados a discutir en periódicos cristianos o anticristianos. En su angustia, el paciente puede, claro está, ser incitado a vengarse por algunos sentimientos vengativos dirigidos hacia los gobernantes alemanes. No podemos olvidar que estamos en el ámbito de la Segunda Guerra Mundial y eso es bueno hasta cierto punto, pero suele ser una especie de odio melodramático, mítico, dirigido hacia cabezas de turco imaginarias. O sea, cabezas de turco, explico, esos son chivos expiatorios, a quien se le echa la culpa. Nunca ha conocido a estas personas en la vida real. Son maniquíes modelados en lo que dicen los periódicos. Los resultados de este odio fantasioso son a menudo muy decepcionantes y de todos los humanos. Los ingleses son en ese aspecto los más deplorables mariquitas. Ojo, así lo dice el libro, no son palabras mías, aunque parezcan. Son criaturas de esa miserable clase que ostentosamente proclama que la tortura es demasiado buena para sus enemigos y luego le dan té y cigarrillos al primer piloto alemán herido que aparece en su puerta trasera. Hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a gente que no conoce. Así la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria. No sirve de nada inflamar su odio hacia los alemanes, si al mismo tiempo un pernicioso hábito de caridad está desarrollándose entre él y su madre, su patrón y el hombre que conoce en el tren. Piensa en tu hombre como en una serie de círculos concéntricos de los que el más interior es su voluntad, después su intelecto
y finalmente su imaginación. Difícilmente puedes esperar al instante excluir de todos los círculos todo lo que huele al enemigo, pero debes estar empujando constantemente todas las virtudes hacia afuera, hasta que estén finalmente situadas en el círculo de la imaginación y todas las cualidades deseables hacia adentro, hacia el círculo de la voluntad. Solo en la medida que alcance la voluntad y se conviertan en costumbres, no son fatales las virtudes. No me refiero, por supuesto, a lo que el paciente confunde con su voluntad, la furia y el apuro consciente de las decisiones y los dientes apretados, sino el verdadero centro, lo que el enemigo llama el corazón. Todo tipo de virtudes pintadas en la imaginación o aprobadas por el intelecto o incluso en cierta medida amadas y admiradas no dejarán a un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, pueden hacerle más divertido cuando llegue a ella. Tu cariñoso tío, Scrutopo. A ver, ¿alguien ha vivido esto? ¿Alguien quiere comentar algo en este punto de cómo realmente Satanás en la cotidianidad nos está fregando la vida? Se las está fregando, ¿sabe? Porque a mí sí. Comentarios aquí, Loida, gracias. Santiago Sebastián dice, no, a mí no me pasa. Dale, Me hace Loida. pensar en las situaciones que son como normales. Por ejemplo, vemos en el mundo tsunamis, temblores, derrumbes, terremotos, cosas de esas en donde la sociedad de modo internacional se une y mandan líneas de ayuda, cuentas bancarias para depósitos, transferencias y la gente envía sus donativos, se reúnen instituciones públicas, dependencias de gobierno, escuelas, comités, sociedades civiles, uniendo despensas no perecederos y un montón de recursos para hacerles llegar a esa sociedad toda lastimada. No digo que sea malo, pero vemos a nuestra familia a veces con la que tenemos dificultades o adversidades que pasan por días difíciles y no le das una lata de atún, un kilo de frijol, una bolsa de azúcar o un litro de aceite, que sería la solución para ellos tal vez en ese momento. Tienen alguna enfermedad y no los llevas ni al doctor, ni les das para que vayan al taxi. No sé, o sea, esas cosas tan simples que son cortas y nos justificamos pensando que como conocemos a la persona, se lo han ganado, se lo han buscado o se lo merecen, tal vez, y somos así, duros, bien duros para enjuiciar y condenar y de aplicarles el castigo a esas personas cercanas, pero a los de allá de lejos les mandamos pues hasta lo que no tenemos, ¿no? Gracias, Loida, por aterrizar eso tan claramente. Y no solamente es con la plata, lo hacemos con el tiempo, con todo. Porque aquí donde yo vivo en Vía La Calera, yo vivo en una montaña, Vía La Calera, y el año pasado hubo un deslave, hubo una situación muy dura porque mucha gente perdió su casa. Y casas que cuestan millones y millones y millones de pesos, casas lujosísimas. Y entonces la gente, claro, en medio de eso va y ayuda y dedica tiempo y vamos y ayudemos a los bomberos, a los de defensa civil que están haciendo y vamos a llevarle tinto, vamos a llevarle chocolate caliente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero ¿y el de al lado? ¿Y el que conozco? ¿El que sé lo que está viviendo? No, es que después se malacostumbra. No, es que ese es el problema. Yo no, es que, no, yo le quisiera llevar un mercadito a Sebas, pero después se malacostumbra y quiere que uno todos los meses esté ya. ¡Ah! ¿Por qué? Entonces todas las virtudes al círculo de la imaginación. Pero veo a Sebas, son de Angélica, ahí está. Y peleo con los que tengo al lado. Qué cosa tan fregada. Clarita. ¿Me puedes volver a leer, por favor, lo último con lo que cierra la carta? Tu cariñoso tío Escrutón. No la Todo pluma. tipo de virtudes pintadas en la imaginación
o aprobadas por el intelecto, o incluso, en cierta medida, amadas y admiradas, no dejarán un hombre fuera de la casa de nuestro Padre. De hecho, puede ser Eso. más divertido cuando llegue a ella. Eso, wow, o sea, eso no lo podemos dejar desapercibido. Siento que ese es como que la contraparte de no todo el que diga señor, señor. O sea, pero en versión escroto. Clarita, apaga la Porque, cámara mientras hablas, porfa. Gracias. ok, tengo que volver a repetir o si se me No, 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 escuchó. sí se escuchó, pero medio cortado, pero se medio entendió. Dale. Siento que eso sería, te digo, la contraparte, esta onda de que por muchas cosas buenas que hagamos, Orugario no se siente intimidado. Dice, eso no le va a impedir que llegue a la casa de nuestro padre y qué sorpresa se va a llevar. O sea, es como reafirmar el que no son simplemente nuestras buenas obras, nuestras caridades, nuestras virtudes. Por eso decía que se parece a no todo el que me diga señor, señor. Entonces, ellos ni se inmutan porque somos muy buenos o como lo que estaban diciendo ahorita, esa doble moral de querer ayudar a otros y a los nuestros no, porque creo que es una doble moral. El que no arrima para su casa, dice la Biblia, niega la fe. Entonces, me sorprendió mucho cómo Scrutopo le está dando un excelente consejo a su sobrino y lo está animando y le está diciendo, mira, de todas maneras, pues no te agüites, no te desanimes, por muy bueno que lo veas, eso no le va a impedir que llegue a la casa de nuestro padre. Y creo que eso nos debería a nosotros llamar bastante la atención y saber verdaderamente en qué estamos poniendo nuestra mirada, si es en las obras que hacemos o si es algo genuino. Gracias, Clarita. ¿Qué dice Sara García? La verdad es que me muero seguro. ¿Qué? Que ya, qué pena. Es que tenía que alejarme un poquito. Que es cierto, o sea, como que vivimos bajo esos mismos imaginarios, ¿no? Y al fin y al cabo, como todo lo que también, o sea, como lo que rescató como del capítulo, es que se centra mucho en cómo nosotros mismos permitimos de una otra manera, o sea, como la mente, ¿no? Como todo el papel que juega la mente a cómo vemos a los demás, a lo Sara, se te está cortando. ¿Puedes apagar la cámara, porfa? Perdimos a Sarita. Ok, ¿alguien quiere comentar que algo está más? bien. Dale, Sara, ahora sí. Abre el micrófono y apaga la cámara, porfa. Ajá. Sarita, Ya, ¿dónde estás? ya Ok, listo. ajá. Entonces, no sé en qué parte quedé, pero era como, ya, lo que estaba diciendo era más como cómo se juega con la mente y con los sentimientos, ¿no? O sea, como ambos están de la mano. Entonces, también, digamos, ahorita con la voluntad, es como yo cómo me siento cuando yo al otro y al otro no, porque igual de una otra manera siempre, en todo momento está como la persona, o sea, como el paciente, cómo se está sintiendo, enfocarse en eso, como que se centra únicamente en él y pierda vista el resto de cosas y usar todo el momento sus pensamientos, sus emociones y los imaginarios que se crean a través de estas. Entonces siento que eso fue me pareció muy interesante. Sí, Mm. total. O sea, de verdad que a veces nosotros nos creemos que somos muy buenos porque bueno, yo no odio a nadie, o no, sí, odio a los políticos. Sí, o sea, dice, habrá sí es siempre, hagas lo que hagas. Y esto me parece genial, hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia hacia sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días. Entonces, wow. Si yo sé que Satanás quiere dirigir mi malicia y mi benevolencia, por favor, Adriana Pedrosa, reacciona, dirígela tú hacia el otro lado. Entonces,
Creo que esto nos ayuda en nuestra cotidianidad a aterrizarnos más. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Pero ojo, también qué quiero hacer yo. Ya son las 8:30 de la noche, se nos acabó el tiempo. No lo olviden. Ahora el club de lectura es a las 7:30. Nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo muy grande y léanse la carta número 7, que está buenísima. Bendiciones a todos. Chao, chao chicos. Rico verlos por aquí. Chao, mi Adri. Un No, a abrazo. Preciosos. Gracias. Chao.